Muy bien, buena aplicación. Sí, Y, pero a y- ver, se me está ocurriendo otra que se me está... Ah, de hecho, pero lo civil hasta mucho después lo adopta o lo adopta también ahí, porque me acuerdo, ahorita en lo civil también, justo en el día que sí. yo me casé, esto fue en el civil, mi suegro le dieron náuseas y fue a vomitar justo cuando empieza la ceremonia civil y Ah, caray. y pues estábamos sentados Eva y yo, nuestros papás, o sea, mis papás de mi lado y los papás de Eva en el suyo. Y fue a vomitar y ya se regresó a los 5 minutos. Pero él no era un juez, era pues el que estaba oficiando la ceremonia, que era un orador, no sé qué era. Pero Sí, traía sí. las actas, ¿no? Y él dijo, si no regresa, porque no sabíamos si iba a regresar, dijo, si no regresa, no se necesita que esté para que el matrimonio sea válido. O sea, está porque Ok. queremos y todo, pero no tiene que estar, tiene que haber No. dos testigos y hay un chorro, aquí hay 30 testigos, Sí. entonces pues Y no hay los bronca. novios, Y los novios, sí, ¿verdad? los Entonces, pero cónyuges. yo no sé si cuando pasa esto con Trento, también en lo civil cambia o ahí No, todavía sí había... todavía no, todavía el Poder Civil no se encargaba de los matrimonios, confiaban en la iglesia hasta Oh, ese, o sea, siguió la práctica. El matrimonio civil es fruto de la Revolución Francesa, 200 años y garra después, oh, ok, ya, está ¿ok? bien, está O bien. sea, la iglesia era la encargada del matrimonio, el Poder Civil hasta ahí, ¿no? Ok, Nadie organizaba lo que le llamamos matrimonio civil, ok. ¿ok? Bueno, este, y entonces, bueno, y último punto, aparte de la identidad de pastores, del matrimonio, de los seminarios, también se reestructura la vida parroquial y se pide que en una parroquia se ofrezca un catecismo bien desarrollado pedagógicamente. Bueno, no utilizaron esa palabra pedagógicamente, todavía no existía ese término, pero era un catecismo bien desarrollado, claro, para que la gente estuviera bien formada, eh, que hubiera listados de los bautizados y bautizadas, de los matrimonios, de la gente que asistió por Pascua a misa y de la gente que se confesó y comulgó antes de la Semana Santa, durante la Semana Santa, ¿verdad? Solo en Semana Santa. Sí, ahí se establece que la obligación de todo fiel es confesarse una vez al año y comulgar por Pascua, por la Ah, fiesta de Pascua. ok. Entonces, Esa las cambió, tan... la de comulgar, porque ahora es comulgar una vez al año nada más. No, A mí así me lo enseñaron en, en la primaria, que eran los 10 ok, mandamientos de la ley de Dios y los 5 de sí, la iglesia, de la y uno iglesia. era confesarse una vez al año y el otro era Eso. oír misa una vez al año. Y yo creo No, que, no pero sé, es comulgar por Pascua. Es oír misa, o sea, la obligación es ir a misa y comulgar en Pascua. Es la todavía, obligación, todavía, sí, no sí. es una vez al año, No, no una vez al año, sino ese día de Pascua, ok. Bueno, para era cumplir todos con... los domingos y fiestas de guardar. Ah, bueno, Ese era oír misa. Y ya, no me acuerdo de los otros, pero eran Ah, 5. bueno, a eso tiene razón. Entonces, ir a misa ahora es ir a misa todos los domingos y fiestas de guardar, siendo la fiesta más importante el domingo de Pascua y comulgar el domingo de Pascua. Es el domingo de resurrección, ¿no? Sí. El de Pero Pascua es el sí, de resurrección. es el domingo de resurrección. Ok. Tiene razón que a veces se enseña confesarse una vez, confesarse y comulgar una vez al año. Te voy a decir por qué se abrevia así. Porque desde Trento se tiene la costumbre de realizar tandas de confesiones en Cuaresma para que se comulgue el domingo de resurrección. Entonces ya das por hecho que va a ser ese día. Ok. Das por hecho que va a ser ese día el que vas a comulgar la vez al año, Es eso. porque, y en Italia hasta la fecha es así, ¿eh? Hay tandas de confesiones larguísimas durante lunes, martes y miércoles santo para que el domingo comulguen y ya cumplieron con lo que dice desde el concilio, ¿verdad? Okay, Ok. el mandamiento de la iglesia. Desde Trento. Ok. ¿Ok? ¿Qué más? Desde ¿Ya, Trento. ya son todos los puntos importantes? Sí, bueno, entonces los libros y las actas que luego se copia el Poder Civil, actas de matrimonio, los listados y los libros con los listados y las actas de bautismo, de matrimonio, son regulación de Trento. Entonces, Mm. se realiza una organización bien ordenada en la que se tiene mucho control de información, en la que se tiene mucha claridad, mucho orden, y el fundamento de todo este orden y esta reorganización de la iglesia, más bien, las piezas claves de esta reorganización son el párroco y el obispo. Entonces, una crítica que se le hace a Trento es que
clericalizó mucho la iglesia. Todo estaba bajo el control de párrocos que anotaban todo en listas y eran los que emitían las actas, y el obispo, que era el que concentraba toda la información, ¿verdad? Hasta la fecha. Hasta la fecha, los libros parroquiales, una vez que son parte de la historia, o sea, una vez que ya tienen, que ya nadie está vivo de ese libro, pasa y se concentran todos en el archivo de la arquidiócesis. En el archivo de la arquidiócesis están el concentrado de todos los bautismos, matrimonios, algunas defunciones, etcétera, libros parroquiales históricos. ¿Y todavía está en físico? ¿Todavía están en físico ahorita? Ay, sí, hay muchos que sí. De hecho, los historiadores, ahí tenemos una fuente importante de investigación en los libros parroquiales de hace siglos, que todavía están, que hay algunos en físico, hay algunos que se están deshaciendo las hojas, ¿verdad? Pero ¿Y esto los viene están de... preservando algo? No, no se está haciendo Sí, nada. sí, sí, están cuidados, están cuidados. Lo ideal sería ya digitalizarlos. Pero no hay Entonces, químicos o que los copien, no hay. sí, No, sí, hay, sí, sí, sí se pueden hacer muchas cosas, nada más que se necesitan recursos, pero sí, por ejemplo, en el AGN, en el Archivo General de la Nación, sí se tienen muchos documentos de la época novohispana restaurados con químicos, se le pone una hoja no ácida atrás para que ya no se deshaga, y sí, oh, se hacen se cosas hacen importantes. cosas. Sí. Entonces, Trento, cerramos. Recapitulemos todos los beneficios, o bueno, lo que salió de ahí, que fue. Ahí los tienes anotados, ¿no? A ver, Sí, a ver, sacramentos. Los sacramentos se regulan, ¿no? Se sí, se ponen por regulan. escrito y todo, Defin sí, porque sí, de antes ahí sí, nomás era pura tradición oral, ¿no? sí, pura tradicional. De ahí se pone por escrito en el catecismo que recibirán los niños de las parroquias, se les va a enseñar que los sacramentos son 7. Sí. Antes no se decía eso. O Valía sea, madre, ¿sí? antes pensaban que te eché agua bendita, ya es un sacramento. Mm. Entonces, Trento Dice define la esto sí, diferencia esto entre no. sacramental y sacramento. Entonces, bueno, en materia de temas polémicos, se resuelve lo de la justificación, se resuelve lo de la gracia, se resuelve lo de la relación de la escritura y las tradiciones que no se pusieron por escrito, pero que recibieron los apóstoles de Cristo y que transmitieron también, ¿verdad? Desde el punto de vista de la reforma, se reguló los sacramentos, se reguló el catecismo parroquial, se reestructuró la parroquia, se redefinió la figura del sacerdote, del párroco y del obispo como pastores que tienen que estar y acompañar a la gente, que es lo más, para mí eso es la gran novedad de Trento, es que tú no estás para ser un hombre privilegiado ni culto, ni que vas a recibir impuestos, etcétera. Estás para acompañar a la gente. Eso es lo más importante. Y se reguló el matrimonio para que ya no hubieran matrimonios clandestinos y los seminarios. Ni arreglados, ni clandestinos, bueno, arreglados sigue habiendo, pero ya, Pues, pues mínimo los esposos dicen que van en pleno consentimiento, aunque van con presión o lo que quieras, pero eso ya se puede anular, incluso en lo civil también. O sea, sigue habiendo cultura de lo que hay, ¿no? Pero, pues sí. pues La humanidad es la humanidad. sí, pero antes, aunque los chavos dijeron, no, yo no quiero, pues me vale madre. Eso yo no sabía, yo Sí. pensaba que era como ahorita, ¿no? Pues que ellos no tienen ni opción, o sea, pues sí, tengo que, me voy, me caso. Pero ellos, aunque dijeran, no, no quiero, pues ya tus No, papás dijeron, ya estás ya, casado. ya, ya lo arreglaron, ya. Sí están casados, así es. Y la iglesia decía, es válido, punto. O sea, no podía ni siquiera pedir la invalidez porque es válido. La Imagínate nulidad, no podía pedir. qué tiempos, ¿no? Eran otros La tiempos, exactamente. educación, pues, se estructura mucho, se estructuran muchas cosas ahí en Trento que siguen hasta la fecha. Que siguen, que sí, o sea, todo, digo, como decimos, la humanidad es la humanidad, no cambiamos, somos los mismos. Y hay muchas, y lo importante de estos análisis es ver, bueno, qué sigue persistiendo hasta ahorita y qué sería necesario reformar hoy, ¿verdad? Sí, todavía hay muchas cosas pues no tan graves como en aquel tiempo. Yo creo que ahorita lo más importante es aplicar el Concilio Vaticano II, porque muchas de las quejas que yo he tenido a lo largo de mi vida ya están reformadas en el Concilio Vaticano II, pero no están aplicadas. Entonces Exacto. ahí el tema es, pues primero que se apliquen. De hecho, he platicado, por ejemplo, con Eva,
el tema de los sacerdotes que solo son hombres, ¿no? Oye, hay machismo ahí o se excluye a la mujer, etcétera, ¿no? Y lo que yo digo es, bueno, pues el tema es de dónde viene para empezar esa crítica tuya o esa necesidad, pues regularmente viene de que tú veías al padre como una autoridad, como alguien bien chingón, como alguien en un pedestal. Entonces, pues sí, y a las mujeres como sus seguidoras. En ese tema cultural, pues sí hay una discriminación, pero en el tema Claro, sacramental, pues primero, ¿querrían realmente las mujeres ser si supieran a lo que se está metiendo o si no hubiera ese pedestal? claro. Que ya no debe de estar, o sea, que ya se quitó desde Trento y en el Concilio Vaticano II seguramente todavía más, pero todavía sigue habiendo padres que tienen una figura de autoridad, una figura política que se lleve Privilegiada. privilegiada, ¿no? Entonces, eso es lo que una niña puede llegar a ver y decir, oye, ¿por qué las monjas son menos que los padres, ¿no? Porque, Exacto. pero lo que yo le digo, pues de entrada, si el matrimonio está al mismo nivel del sacramento del sacerdocio, pues cualquier mujer que se casa ya está al mismo nivel, Exacto. sacramentalmente. Entonces Exacto. ahí no hay una discriminación. Habría a lo mejor, por ejemplo, la manera en que están estructuradas las parroquias, que el párroco hace todo lo administrativo, digo, y le quita mucho tiempo de acompañar. Y hay países en los que existen administradores o administradoras, creo que lo hemos platicado nosotros, mujeres que tienen más poder administrativo que el párroco en cuanto a la parroquia. Entonces, sí, ahorita ves que la secretaria es mujer y que el párroco, que es el jefe, es el hombre, pues hay discriminación, no hay equidad. Y puede ser que la manera de arreglar eso no sea ordenando mujeres sacerdotes, sino pues dándole autoridad a la mujer en la parroquia, ¿no? Dándole más autoridad incluso, porque ¿qué es lo que no puede hacer alguien que no es padre? Bueno, consagrar, confesar. Y ahí dice, bueno, y ahí hay, a lo mejor ahí hay discriminación. Le digo, bueno, tal vez. Y tal vez en un futuro, tal vez en 200 años se arregle ese tema y existan. Pero antes tenemos que arreglar un chingo de cosas. O sea, hay muchas Claro. cosas que arreglar antes de andar peleando que haya... Porque, bueno, hay un argumento ahí que Jesús no ordenó mujeres, pero hay un contraargumento que dice que pues, probablemente por la época en la que estaba, si las ordenaba, se las comían, pero no sabemos por qué no lo hizo, ¿no? Y no dejó nada escrito que diga cómo se resuelve ese tema. Entonces yo creo, a Claro. lo mejor en un futuro se resuelve y empieza a ver. Pero si ahorita nomás por la presión feminista, solo dices, ya, sin arreglar todo lo demás, va a ser peor, creo Exacto. yo. Exactamente. Muy bien. Mauricio, Este, de acuerdo. y bueno, ya pues ya para cerrar el episodio, que ya es la 1:30, el límite que habíamos dicho, pues les digo nomás rapidito cómo vas con tu tesis, cómo vas con el COVID y cerramos. Bien, pues, no, pues COVID, nada, gracias a Dios. O sea, aquí en mi casa, ¿no? He estado encerrado, viviendo esta cuarentena Pura y cuarentena, ya no estás oyendo en Fátima, ahí en la ya no parroquia. estoy. No, no, desde el domingo de Pascua salí yo de Fátima y regresaré a celebrar misa a alguna parroquia hacia Fátima, San Juan Bosco, donde me inviten. Este, pues yo creo que hasta julio, hasta que se pueda, ¿verdad? Hasta que ya sea presencial, pues ahorita pues, si Sí, vas solo hay pero 1 o 2 misas al día, ¿no? Se ocupa, ¿no? O sea, los sí, no, párrocos que no, están... exactamente. Y yo tampoco no me comprometo tanto a andar de un lado a otro de la ciudad por la tesis, porque tengo que concentrarme en la tesis. Y así es que gracias a Dios todo bien. La tesis, pues también voy avanzando poco a poco cada día. O sea, siguiendo el consejo de Carlitos Santos, todos los días leo algo y escribo algo. Ok. El consejo de Carlitos Santos es todos los días lee algo y escribe algo. Que no se te pase un día en el que hayas dicho hoy ni leí ni escribí. Y eso es lo que estoy siguiendo. Todos los días leo algo, escribo algo. Ya estoy en la parte de Monterrey nada más. Ya tengo todo el contexto de la iglesia y de México en general, de principios del siglo XX, y ahorita ya estoy en el caso de Monterrey, la industrialización de Monterrey y el inicio de la Acción Católica en Monterrey, porque la Acción Católica inició en 1930 y es la época, bueno, hubo un auge industrial en Monterrey a principios del siglo XX, luego se interrumpe, sigue la industrialización, pero a pasos menos acelerados por la crisis de la Revolución Mexicana, Ok. y vuelve a tomar auge Monterrey hasta 1940. Ok. Eso no lo sabemos, pues eso no nos ponemos a pensar, pero Monterrey no tuvo tanto crecimiento económico del 1910 al 40. Fueron años difíciles, pero del 40 en adelante, ¡pum!, un crecimiento Los Garza impresionante. Sada fueron por ahí, o sea, después, ¿no? Don Eugenio Garza No, Sada fue hasta los 70s.
No, no, 80. no, ya don Eugenio Garzazada ya es precisamente de los protagonistas de los años 40. Ok. El Él es de TEC, los, todo eso. el TEC fue fundado en el 40 y algo, 45, 40, por FEMSA, ahí. cervecería, todo eso. Todo eso surge en esa época de boom, de crecimiento. El papá de don Eugenio Garza Sada, don Isaac Garza, es el que le toca el primer empuje a principios del siglo XX, el que Eh, inicia con la cervecería. De hecho, la cervecería se inicia en 1890, 91, por ahí. qué Y chido. a él le toca la primera época de bonanza, luego viene la crisis por la Revolución Mexicana, y luego y en los años 30 no se reacomoda porque los gobiernos fueron difíciles en México, los gobiernos de los años 20 y 30 fueron difíciles, y en los 40 viene ese despegue. Y ahí es Entonces, donde vas. yo voy, sí, sobre todo sí, exactamente, voy en los años 30, finales de los 20 y 30, en los que inicia la Acción Católica. Ahí voy. Y entonces lo que me falta es narrar lo que sucede del 30 al 40, del 40 al 50, del 50 al 60 y hasta el 70. En el 71 cierro porque empieza otra época para Monterrey. ¿Qué época? La época contemporánea o ya la época reciente, digamos así, porque esto también es contemporáneo, la época reciente en la que empieza Monterrey a modernizarse más o a tecnologizarse más. Del 71 en adelante hay más crecimiento, hay mucho crecimiento y hay mucha modernización en Monterrey, y pasa de la industria a los servicios. Si tú te das cuenta ahorita en Monterrey que el auge ahorita de Monterrey, el auge económico está más basado en los servicios que en la industria. Simplemente la fundidora cerró, la cervecería se vendió a Heineken, ¿no? Ajá. Entonces los empresarios, o sea, Grupo FEMSA, los empresarios, ¿cuál es la tendencia actual? Y esta tendencia viene desde finales de los 70 y de los 80, que es invertir en servicios y en tecnología. Y ahorita estamos en el tiempo de la tecnología, ¿verdad? Es otra Entonces, cosa. es otra cosa. Y ya no, pero Entonces, no vas a incluir jornadas y todos esos, los grupos juveniles como los conocimos, pues ya son posteriores, ¿no? Ya son de los 80, ¿no? no, bueno, fíjate que Jornadas es de los finales de los 60. No, sí, fíjate que mi conclusión o el cierre de mi tesis va a ser con la aparición de Movimiento Familiar Cristiano, Jornadas de Cristiandad, Jornadas de Vida Cristiana, Cursillos de Cristiandad Me cae bien y mal. Renovación Carismática. Ya basta. No, Eso, ya. a ver, Mauricio, es parte de la historia, a ver, independientemente si te guste, tío, o no. Sí, bueno, está bien, está bien. Hay que ponerlo, es parte de la historia. Son los 4 movimientos fuertes que surgen del Vaticano II. Bueno, sin hablar del camino neocatecumenal que también. Eso quién sabe, no sé qué significa eso, pero bueno. No sabes, no has oído, bueno, ya No, ya después te eso lo explico. dejamos Sí, para otro eso episodio. lo ¿Y tu dejamos para tesis otra va cosa. a ser un libro que vamos a poder leer después? O sea, que se puede o... Porque luego Pues Anguiano me mandó la suya de Pecado Original y leí una página y no entendí ni una palabra. A lo mejor una palabra la habré entendido. Alguna preposición. Pero oye, es un blog, ¿qué tan grande es es que la fue en tesis de Word, Enguía? pero creo que eran 700 Ah, páginas, algo así. sí, es mucho, es mucho. Está- No, está- Yo le dije, la, mejor ven mi- al podcast y explícamela. la mía van a ser alrededor de 300 páginas. ¿Ok? Y sí, y bueno, esperemos que mi asesora me ayude para que se pueda imprimir y sacarla así como libro. Sí, pero ese tipo de tesis luego se publican como libros o son de que la tesis de... Nunca he leído Se- yo una tesis, o sea, nunca O sea, comprado un... mira, una tesis doctoral, quien se compromete principalmente a publicarla es la universidad que Ok, te otorga el título de doctorado. ok, Y esa universidad la publica como tesis. La publica así empastada como tú la dejaste cuando la entregaste como tesis. Ahí está en la biblioteca y tú puedes, por lo general, en una biblioteca consultar las tesis ok. empastadas de los doctorandos o de los doctores. Ya después tú te encargas, tu persona individual te encargas de publicar, de buscar la publicación de tu tesis con un editorial. Y ese es otro paso ya. Eso es otro paso, publicarla con una editorial
que también también es importante que que el doctorado concluya con la publicación con una editorial. Hay quienes no llegan a ese paso, quienes dicen, ya defendí, ya tengo el título, ahí está en la biblioteca, punto. Y La puedes publicar digital sin editorial, y no venderla, pero sí sacar un buen archivo de Kindle o de EPUB para iBooks. pues, Porque en fíjate PDF está muy gacho. O sea, podrías hacer la PDF y mandarla por mail, ¿verdad? Pero sí está bien gacho claro, leer en PDF. Pero sí, del Word lo puedes pasar a formato ebook sin ah, bronca. O sea, con un programita bien fácil. Y ya sí ya la puedes compartir con la raza, ¿no? pues no me había puesto a pensar en esa opción, pero es buena opción Incluso considerarlo. lo que yo no conozco, pero sé que no es tan complicado, es self-publish, o sea, autopublicarte en las plataformas digitales. Creo que no es tan difícil. O sea, ya hay autores gringos que hablan de, oye, ya pues publica tu libro. A gente normal, no a gente que tiene tesis, ¿no? Sino ya no ocupas que una editorial crea en ti, sino con que tú creas en ti, escribe tu libro y públicalo y lo puedes vender directo. Digo, en tu caso que Ah, no sé si lo puedas vender por tus votos de pobreza, pero a eso me refiero, ¿no? O sea, que las editoriales, no conozco tanto el tema, pero ya he escuchado yo mucho que te las puedes saltar, para poder publicar bien, de formas digitales, o sea, como serias, no nada más mandado así, en Word. buena opción, buena opción. Pero bueno, Hay que pensar eso, pero bueno, falta. ¿cuándo la defiendes? Pues todavía no sé, pero, digo yo, mi sueño, pero es un sueño todavía hasta ahorita, es defenderla en un año. O sea, si se puede en abril, a más tardar en mayo del 2021. ¿Antes de eso te dedicas exclusivamente a escribir tu tesis o te Sí, van parroquia? Nada, nada. no, antes de eso solo escribí la tesis, si no, no termino. Ok, Y ya después ya me pongo a disposición de lo que diga el obispo. ok. Perfecto. Entonces hay para largo para que tú sigas en puro estudio. Puro estudio Así es, todo este año. todavía un año. Estás oficialmente en la Pontificia de México, en Ciudad de México, ahorita estás en Monterrey por la contingencia, Así pero es. pasando la contingencia, ¿tienes que estar allá o puedes estar acá en Monterrey si quieres? Sé que Eh, estás todo el día en la biblioteca, ¿no? En tu cuarto escribiendo. Sí, bueno, tengo que estar allá por motivos prácticos, porque allá están los archivos más importantes para mi tesis, como es el Mm, archivo de la Acción Católica de la Ibero, de la Universidad ok. Iberoamericana, porque también allá está el AGN, el Archivo General de la Nación, y también está allá la Hemeroteca Nacional. Oh, Entonces varios lugares que no perfecto. están aquí, que sí tengo allá. Y De todas maneras, tienes que ir y ahí mismo te lo prestan tantito, no puedes tener copias digitales y ya. no, exactamente, ahí me lo prestan y ahí transcribir. ¿Qué te iba a decir? Ah, bueno, y también aquí en Monterrey está el archivo de la arquidiócesis, que también es muy importante para mí, y el archivo del Estado de Nuevo León, que a ese no he ido, estoy pendiente, iba a ir en estos días, pero pues gracias al COVID no puedo, y así es que si en julio se abren las puertas de todo, pues me voy a ir a dar una vuelta al archivo de Nuevo León. Si no, entonces me voy a México y regreso en octubre para hacer eso. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por haber estado en este episodio. No, ¿Cuándo hombre, más o gracias a ti, menos, Mauricio. en cuánto tiempo puedes hacer otro? Pues nos ponemos de acuerdo para mayo, ¿no? Bueno, Está. ya Ya, mañana es mayo. pues, si quieres mañana. Mañana, ¿verdad? Pues, no, dame chance, dame chance. No, pues para finales de mayo, vaya, dentro de un mes. Ok. ¿Cómo ves? Yo el lunes grabo con Anguiano. El lunes, en teoría, si es que no cancela, no tiene por qué, sino la vez pasada quedó bien. Ok. Igual y te echamos una llamadita al final nomás para que lo saludes y si puedes contestar, pues contesta 5 minutillos ahí Me para que daría mucho gusto, estés claro en que el sí. podcast, ¿no? Va a ser como a Bueno, las 4 de la tarde, el lunes más o menos, por ahí. Pero tranquilo, tranquilo. Si no puedes, pues no. Te marcamos, si no puedes, pues bueno, no. ya está. Pues muchas gracias, Chuy, por haber estado Hombre, aquí. Ojalá pronto podamos hacerlo presencial. órale, claro que sí. Saludos a toda la audiencia, gracias por la paciencia y pues Te nos vemos en el mando, próximo te mando el link episodio. al ratito. Órale, ya Bye. está, ya quedó. Bye bye. Saludos a Eva.